Continuando con nuestro estudio, para la presente semana vamos a abordar lo correspondiente a algunos conceptos que pueden ayudar a explicar la evaluación del aprendizaje. Según Rodríguez, 1976, nos dice que la evaluación del aprendizaje debe ser considerado como un proceso más que como un resultado. De ahí que se constituye en un acompañamiento a todo lo largo del ciclo o nivel educativo. Todo aprendizaje consiste en una serie de acciones orientadas hacia determinadas metas. Estas metas en el ambiente educativo se conocen como objetivos de la asignatura o resultados de aprendizaje. Estas acciones involucran a la totalidad de la persona humana y son un reflejo de la reacción ante estímulos externos e internos en un proceso de permanente adaptación al medio escolar y que se evidencian mediante acciones simbólicas como analizar, relacionar, generalizar, entre otras, de operaciones manuales como manipular objetos, reunir materiales, movilizarse, así como de sentimientos, valoraciones y formas de relación con el medio social. Recordarán que la educación es una función social y como tal responde a las necesidades de formación. En este contexto, Bloom nos plantea su taxonomía y nos dice que el aprendizaje debe darse a 3 niveles: un nivel cognitivo, un nivel afectivo y un nivel instrumental o psicomotor, o un nivel de habilidades. Entonces, para cada una de estas esferas, plantea objetivos que conducen a una correcta evaluación de aprendizajes. En este contexto, y coincidiendo con Bleger en 1977, cuando hay un aprendizaje, hay un cambio de conducta. De ahí que la conducta del ser humano es siempre total y se expresa como un todo integrado, área de la mente, del cuerpo y del entorno. En esta circunstancia debemos ser conscientes que no es posible captar una manifestación total del aprendizaje humano, dada su complejidad. No obstante, es un hecho que si bien el aprendizaje es objetivo y se advierte en el área del mundo externo, esta manifestación no agota el fenómeno. Esto significa que el nivel de aprendizaje no puede ser determinado en su totalidad. Pero, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento, al igual que los conceptos anteriores, esta parte cognitiva del ser humano, no puede ser considerado como algo dividido, fragmentado, atomizado o en recortes de la realidad. Por el contrario, el conocimiento posee una estructura, una organicidad y una dimensión social, como ya explicábamos. No se puede considerar aislado y descontextualizado. Por lo mismo, se cree que la evaluación se da en un espacio propicio, cuál es el aprendizaje grupal. Por lo tanto, la evaluación de uno de los integrantes influye en el grupo
y todo el grupo se ve influido por la evaluación de los integrantes. De ahí que constituye un medio para hacer manifiestos sus conflictos, las contradicciones que se generan en el acontecer del trabajo en grupo, sus mecanismos de defensa y sus fuentes, que se presentan como parte de la dinámica de los procesos mismos de aprender. Aquí cabe señalar que un aprendizaje adquiere significado cuando tiene un sentido social. Asimismo, si se considera que la evaluación es un efecto del aprendizaje grupal, este implica considerar al docente y al estudiante como seres sociales, integrantes y pertenecientes a grupos. Buscar el abordaje y la transformación del conocimiento desde una perspectiva de grupo, valorar la importancia de aprender a interaccionar en grupo y a vincularse con los otros en un proceso permanente de diálogo. Aceptar que aprender es elaborar el conocimiento, descubrir el conocimiento en palabras de Bandura, ya que este no está dado ni acabado. Implica igualmente considerar que la interacción y el grupo son medio y fuente de experiencias para el sujeto. De ahí que ya estamos hablando de experiencias de aprendizaje que posibilitan reconocer la importancia de la comunicación y de la dialéctica en la evolución del grupo que conlleva la modificación sujeto-grupo en palabras de Scheinheimer, 1982. De ahí que nosotros debemos establecer que ustedes como futuros pedagogos en su práctica profesional tienen que hablar de una distinción convencional entre evaluación y acreditación de los aprendizajes. Toda institución educativa se plantea como una de sus tareas prioritarias conocer el resultado de su esfuerzo, es decir, estar permanentemente haciendo una reflexión sobre las actividades para poder establecer con ello el grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado. A esta acción verificadora se la llama genéricamente evaluación. Si analizamos esto con mayor detenimiento y nos preguntamos, ¿a qué se llama comúnmente evaluación educativa o evaluación del aprendizaje? Encontramos que en la mayoría de los casos se refiere a la medición, a la nota o calificación que conlleva a la acreditación, a la comprobación de resultados, entre otros. Sin embargo, para establecer una verdadera distinción entre evaluación y acreditación de los aprendizajes, tenemos que adoptar el contenido de estos conceptos como criterio orientador para la apreciación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de otras acciones educativas. Es indispensable definir con rigor lo que se entiende por evaluación y acreditación. Es una tarea de esclarecimiento conceptual que tiene como propósito evitar la nefasta confusión entre evaluación y medición, es decir, reducir a un número, reducir a un promedio. Por otro lado, erradicar a su vez la identificación de estos dos conceptos con la concebida calificación, que en estos tiempos es apoyada y legitimada por las instituciones educativas, como ya estudiamos, en evaluación por normas.
dado que una y otras la utilizan consciente e inconscientemente para fomentar entre los alumnos actitudes competitivas, como ya se estudió a través de dichas notas, pero que en el fondo nada tienen que ver con una verdadera formación y con el tipo de sociedad que queremos tener. De ahí que tenemos que establecer ciertas características para poder diferenciar la evaluación de la acreditación. En un primer momento se puede afirmar que la evaluación constituye un proceso amplio, complejo y profundo que abarca todo el acontecer sustantivo del trabajo de un grupo escolar. ¿Qué implica? Implica que la evaluación debe ser planificada, tomar en cuenta problemas, conflictos, miedos, evasiones. Mientras que en un cambio de visión, la acreditación se refiere a aspectos más concretos, relacionados con ciertos aprendizajes importantes que se requieren para la profesión o para la formación y que están planteados en los planes y programas de estudio cuando ustedes observan qué características se evalúan, qué aspectos se ponderan. De ahí que se concibe a la evaluación y a la acreditación como dos procesos simultáneos, aunque con diferente grado de complejidad. Sumado a todo esto, la evaluación es un concepto mucho más amplio que implica la acreditación misma. Es decir, que a un correcto desarrollo de la evaluación como proceso implica que se determinarán y se cumplirán satisfactoriamente los criterios o lineamientos de la acreditación. Por lo tanto, la acreditación hace referencia a la tarea de constatar ciertas evidencias de aprendizaje, determinadas síntesis relacionadas con los aprendizajes fundamentales que se plantean en un curso, los cuales tienen que ver directamente con la formación del educando y en última instancia con la práctica profesional. Es decir, elaborar contenidos mínimos indispensables que nos permitan formar el tipo de educando y el tipo de profesional que queremos obtener. De ahí que tanto la evaluación como la acreditación deben ser planeadas. Planear la acreditación significa llevar a cabo un análisis de los objetivos terminales de un curso. En nuestro caso, ver el cumplimiento de resultados de aprendizajes por unidad. Y esta acción deriva necesariamente en la determinación de un conjunto de formas para evidenciar el aprendizaje, las cuales pueden asumir diferentes características. Un examen, un trabajo, un ensayo, informes, prácticas, investigaciones teóricas de campo, y estas pueden aplicarse en cualquier momento y con modalidades tan diversas como lo requiera cada situación de enseñanza-aprendizaje. Se establecen ciertas consideraciones. En primer lugar, ¿cómo planear las características que debe reunir el resultado de aprendizaje? ¿Cómo definir los criterios de apreciación y cómo abordarlos con el grupo, a fin de que la acreditación posibilite algunos elementos para la evaluación del mismo proceso de aprender? Esto nos lleva a pensar que las categorías de evaluación y acreditación son dos conceptos que se implican y complementan en el proceso pedagógico. Es decir, no podemos desvirtuar ninguno de estos procesos porque son complementarios. La evaluación, en tanto que comprende todo el proceso educativo, implica necesariamente la acreditación. Es más,
Un riguroso proceso de evaluación condiciona la acreditación, dado que permite analizar, vigilar y retroalimentar el proceso. Esta vigilancia coadyuva en alguna medida a la elaboración del conocimiento durante el recorrido que el grupo hace para llegar a él, y los resultados o acreditación serían simplemente una consecuencia lógica del trabajo desarrollado. Pensamos que un adecuado proceso de evaluación es condición indispensable para obtener una acreditación satisfactoria. En una palabra, la acreditación es algo que se construye paso a paso, algo que se va elaborando y reelaborando a través de las situaciones o experiencias de aprendizaje. De ahí que como son dos procesos simultáneos y que se implican, para elaborar un plan de acreditación o verificación de aprendizajes, pensamos que cada profesor, de acuerdo con las características de su ciclo o curso, debe desarrollar su propio plan atendiendo a la especificidad de su asignatura, incluyendo en dicho plan varios tipos de instrumentos. El conocimiento para elaborar estos instrumentos de acreditación debe ser amplio y variado, de tal manera que al usarlos no se propicie solo la aplicación de la memoria a través de la cita de datos, cifras, fechas, principios y leyes, cuya exigencia se centra fundamentalmente en reproducir información que poco tiene que ver con el concepto de aprendizaje. Entonces, evaluar con esta nueva visión implica también cambiar la concepción de aprendizaje. El examen convencional, concebido como criterio único de acreditación y tal como se elabora y aplica tradicionalmente, no es el medio idóneo para verificar dicho aprendizaje. De ahí que Porfirio Morán Oviedo plantea algunas formas, algunas metodologías para evaluar, y él plantea el examen a libro abierto, es decir, incorporar textos a la situación de exámenes, parte del criterio del aprendizaje grupal. Incluso para poder dar este tipo de examen se puede trabajar en equipo. Todavía no estamos preparados para ello. Se haría necesario poder incluir este tipo de instrumento. Examen temático de composición. Este tipo de prueba consiste en plantear al estudiante un tema, un problema, para que lo desarrolle con entera libertad. Pero no es cualquier tema, ni es cualquier forma de presentación, porque tiene que conllevar la calidad en su elaboración. No debe ser improvisado, debe estar sujeto a una rúbrica para su cumplimiento. Mediante las pruebas temáticas o de composición se pueden explorar resultados de aprendizaje que implican procesos mentales superiores. Y aquí también lo debemos incluir a Bloom, en donde nos dice que hay niveles de conocimiento. Y uno de los niveles superiores se ubica en un sexto nivel, el cual es evaluar. Entonces, evaluar significa fundamentar, significa contrastar todo lo que se ha aprendido. Entonces, mediante este examen temático de composición, también se verifica la capacidad para producir, organizar, expresar ideas, crear formas originales, y en este tipo de pruebas, a más del tiempo necesario, los estudiantes deben conocer qué aspectos se considerarán. Que la prueba verse sobre puntos de vista, análisis, elaboraciones que impliquen algo nuevo para el estudiante, pero cuya resolución
dependa de aprendizajes anteriores. El ensayo es un escrito donde el alumno expone de forma libre y ágil sus puntos de vista, sin seguir un plan riguroso ni con pretensiones de agotarlo, aparentemente. Pero el ensayo también tiene su propia estructura que debe ser observada. Si bien es cierto, el estudiante tiene mayor libertad para seleccionar y organizar el contenido, el lenguaje y el estilo de redacción en su parte literaria es la composición que aborda cualquier tema desde el punto de vista personal. Suele ser menos sistemático y extenso que el tratado, menos amplio que el estudio histórico y menos formal que la tesis. La personalidad del autor se hace presente en los ensayos de carácter subjetivo y se establece una comunicación directa y casi familiar con el lector. También hay los trabajos, pero todo trabajo tiene su objetivo bien formulado y debe proporcionar evidencias para ampliar conocimientos, profundizar un tema, comparar puntos de vista, desarrollar habilidades y hábitos de investigación. Tiene características técnicas que debe reunir un trabajo evaluado con propósitos de acreditación según Olmedo 1973. Existe una delimitación de las indicaciones que orienten en términos generales las características del trabajo. La explicitación de los propósitos, los requisitos que debe cumplir, la delimitación o el establecimiento de los alcances y el establecimiento de criterios o lineamientos que normen la elaboración del trabajo planeado. Generalmente todos los trabajos deben ir acompañados de la rúbrica de evaluación.